En la historia del pensamiento humano, pocos conceptos han moldeado nuestra comprensión de la moral y la espiritualidad tan profundamente como la noción bíblica del pecado. Este concepto fundamental continúa desafiando e intrigando tanto a creyentes como a escépticos, planteando preguntas esenciales sobre la naturaleza humana y nuestra relación con lo divino. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de la historia bíblica y el desarrollo teológico, explorando cómo el concepto del pecado ha evolucionado desde sus primeras expresiones hasta nuestra comprensión moderna. Esto no es simplemente un ejercicio académico de historia religiosa, es una exploración de una verdad que sigue resonando con la experiencia humana a través de culturas y generaciones. Nuestra investigación nos llevará desde las antiguas narrativas del Génesis, pasando por las profundas enseñanzas de Jesús, hasta los debates teológicos contemporáneos. Descubriremos cómo este concepto ha sido entendido, interpretado y aplicado a lo largo de diferentes periodos de la historia humana, y por qué sigue siendo notablemente relevante para nuestras vidas hoy. En el contexto hispanoamericano, marcado por una rica tradición de fe católica y una creciente diversidad religiosa, esta exploración adquiere una dimensión particular. Desde las antiguas catedrales coloniales hasta las modernas megaiglesias, desde las tradiciones indígenas sincréticas hasta los movimientos evangélicos contemporáneos, el concepto del pecado ha jugado un papel central en la formación de nuestra identidad espiritual y cultural. Acompáñenos en esta búsqueda de comprensión, donde develaremos las profundidades de esta antigua verdad y su continua significación para nuestro mundo moderno. El concepto bíblico del pecado emerge de un rico contexto histórico y cultural que abarca milenios de pensamiento religioso humano. Para comprender verdaderamente cómo se desarrolló este concepto fundamental, debemos sumergirnos en el mundo antiguo donde estas ideas tomaron forma, examinando tanto sus orígenes bíblicos como el contexto cultural más amplio que influyó en su desarrollo. En el antiguo Cercano Oriente, cuna de las narrativas bíblicas, ya existían conceptos de transgresión divina en diversas formas. La literatura mesopotámica, particularmente los textos sumerios y babilónicos, presentaba nociones elaboradas de ofensa a los dioses. Sin embargo, estas comprensiones diferían significativamente de lo que se desarrollaría en la tradición bíblica, centrándose principalmente en fallos rituales más que en transgresiones morales. La narrativa del Jardín del Edén presenta la primera articulación bíblica fundamental del concepto de pecado. Este relato va mucho más allá de una simple historia de desobediencia, establece paradigmas que darían forma a toda la comprensión posterior del pecado en el pensamiento judeocristiano. La narración introduce varios elementos cruciales: el libre albedrío humano, la realidad de la tentación, la naturaleza de la prohibición divina y las consecuencias cósmicas de la elección humana. La sofisticación de este relato es notable. La tentación de la serpiente no comienza con un rechazo directo del mandamiento de Dios, sino con un cuestionamiento sutil de la motivación divina. Este patrón de engaño, cuestionar la bondad de Dios, sugerir conocimiento oculto, prometer estatus divino, revela profundas percepciones sobre la psicología de la tentación que siguen siendo relevantes hoy en día. Las consecuencias del primer pecado demuestran su impacto integral. Los efectos inmediatos, vergüenza, miedo, desplazamiento de la culpa, revelan cómo el pecado daña tanto la conciencia humana como las relaciones. Las consecuencias a largo plazo, la expulsión del Edén, el trabajo penoso, la muerte, muestran cómo el pecado afecta a todo el orden creado, no solo a los transgresores individuales. El desarrollo del concepto de pecado durante el periodo patriarcal revela dimensiones adicionales. El viaje de Abraham demuestra cómo el pecado se relaciona con la fe y la obediencia en el contexto de una relación de pacto. Su engaño respecto a Sara en Egipto, aunque motivado por el miedo, muestra cómo incluso los fieles pueden caer en el compromiso moral, con consecuencias que afectan a comunidades enteras. La historia de Jacob ofrece un estudio particularmente rico del desarrollo de la conciencia moral. Su transformación de engañador a líder espiritual demuestra cómo la lucha contra el pecado se convierte en parte integral del crecimiento espiritual. Su noche de lucha en Peniel simboliza el intenso combate personal involucrado en la transformación moral. La narrativa de José amplía nuestra comprensión de la complejidad del pecado a través de su exploración de las dinámicas familiares y el desarrollo moral. El trato de los hermanos hacia José revela cómo pecados como la envidia, el odio y el engaño pueden escalar a transgresiones cada vez más graves. Sin embargo, la historia también demuestra la posibilidad de redención y transformación, con el eventual arrepentimiento de los hermanos y el perdón de José creando un poderoso paradigma para entender la resolución del pecado. El periodo premosaico también fue testigo del desarrollo de conceptos cruciales sobre la naturaleza colectiva del pecado.
La narrativa del diluvio presenta el pecado como algo que puede corromper sociedades enteras, llevando a un juicio divino a escala cósmica. Esta historia establece el principio de que el pecado tiene dimensiones tanto individuales como colectivas, afectando no solo el destino personal sino el de comunidades enteras. El episodio de la Torre de Babel desarrolla aún más el concepto de pecado colectivo, mostrando cómo el orgullo humano y el deseo de autonomía de Dios pueden manifestarse en proyectos comunitarios. Esta narrativa demuestra cómo el pecado a menudo se disfraza de progreso o logro, revelando las formas sutiles en que la ambición humana puede oponerse a los propósitos divinos. El concepto de impacto generacional emerge fuertemente en estas primeras narrativas. Los efectos del pecado pasando de generación en generación no se presentan como simple castigo, sino como un reconocimiento de cómo las elecciones morales crean patrones que afectan a las generaciones futuras. Esta comprensión se desarrollaría más tarde en reflexiones teológicas más sofisticadas sobre la transmisión y la influencia del pecado. El papel de la conciencia en el reconocimiento del pecado comienza a emerger más claramente en estos primeros relatos. La voz interior de la conciencia moral, escuchada por primera vez en la vergüenza de Adán y Eva, se desarrolla a través de narrativas que muestran cómo los personajes luchan con elecciones morales. Esta brújula moral interna, aunque a veces ignorada o suprimida, aparece como un elemento crucial en el equipamiento moral de la humanidad. La relación entre el pecado y el llamado divino también toma forma en estas primeras narrativas. Los fracasos de los patriarcas no los descalifican del servicio divino, sino que se convierten en parte de su formación espiritual. Este patrón establece un principio importante: Dios obra a través de personas imperfectas, usando incluso sus fracasos como oportunidades para el crecimiento y la redención. El desarrollo de respuestas rituales al pecado comienza a emerger durante este periodo. Las primeras prácticas sacrificiales, aunque aún no codificadas en ley, muestran una comprensión de que el pecado requiere alguna forma de propiciación o expiación. Estas primeras respuestas rituales se desarrollarían más tarde en el sistema sacrificial más elaborado bajo la ley mosaica. El desarrollo del concepto de pecado en el Antiguo Testamento representa una de las evoluciones morales y teológicas más sofisticadas en la historia religiosa. El periodo que sigue al Éxodo, a través del establecimiento de la monarquía y hasta la era profética, vio un refinamiento sin precedentes en la comprensión tanto de la naturaleza del pecado como de sus implicaciones para la relación del hombre con Dios. La ley mosaica marcó un desarrollo revolucionario en la conceptualización del pecado. Los 10 mandamientos establecieron un marco moral integral que iba mucho más allá de simples reglas de comportamiento. Estos mandamientos revelaban las diversas dimensiones del pecado: ofensas contra Dios, violaciones de la dignidad humana, perturbación del orden social y corrupción de las actitudes internas. Cada mandamiento abría una nueva comprensión de cómo el pecado se manifiesta en la experiencia humana. El sistema sacrificial desarrollado bajo la ley mosaica proporcionaba un marco sofisticado para tratar el pecado. Diferentes tipos de ofrendas abordaban varios aspectos de la transgresión: la ofrenda por el pecado para faltas no intencionales, la ofrenda por la culpa para violaciones específicas que requerían restitución, la ofrenda de paz para la restauración de la relación. Este elaborado sistema enseñaba lecciones profundas sobre la naturaleza del pecado y los requisitos para su resolución. El concepto de pureza ritual, aunque distinto del pecado moral, proporcionaba poderosas lecciones objetivas sobre la contaminación espiritual. Las detalladas leyes sobre estados puros e impuros no eran simplemente regulaciones de higiene, sino que creaban un lenguaje simbólico para entender cómo el pecado afecta tanto al individuo como a la comunidad. Estas regulaciones enseñaban a Israel a reconocer la importancia de mantener la integridad espiritual en todos los aspectos de la vida. Los libros históricos revelan cómo el pecado opera a nivel nacional e institucional. El ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación en jueces demuestra el impacto social del pecado. El establecimiento de la monarquía trajo nuevas percepciones sobre cómo el pecado se manifiesta en el poder político, con reyes como Saúl demostrando cómo la posición y el privilegio pueden conducir al fracaso moral. La historia de David proporciona quizás el estudio de caso más profundo del Antiguo Testamento sobre el pecado, el arrepentimiento y la restauración. Su adulterio con Betsabé y sus acciones subsiguientes revelan cómo un pecado a menudo conduce a otros, creando una espiral descendente de compromiso moral. Sin embargo, su genuino arrepentimiento, capturado en el Salmo 51, ofrece percepciones intemporales sobre la verdadera contrición y la posibilidad de restauración. La literatura sapiencial aporta perspectivas únicas sobre la naturaleza y las consecuencias del pecado.
El libro de Proverbios presenta el pecado no solo como una transgresión religiosa, sino como una necedad que contradice el orden natural de la creación. A través de observaciones prácticas y máximas agudas, revela cómo el pecado viola tanto el mandamiento divino como la sabiduría práctica, conduciendo inevitablemente a consecuencias negativas. Los salmos exploran las dimensiones psicológicas y emocionales del pecado con una profundidad sin precedentes. Revelan el tormento interior de la culpa, el peso de la vergüenza y el anhelo desesperado de perdón. Los salmos de confesión, como el Salmo 32 y el 51, proporcionan profundas percepciones sobre la experiencia de la convicción, el arrepentimiento y la restauración. Estos poemas también exploran cómo el pecado afecta la adoración y la experiencia espiritual. El movimiento profético trajo percepciones revolucionarias sobre la naturaleza del pecado. Los profetas expusieron cómo la observancia ritual podía enmascarar la corrupción moral, desafiando la religiosidad superficial. La visión de Isaías de la santidad divina trajo una nueva comprensión de la gravedad del pecado, mientras que sus cantos del siervo apuntaban hacia su solución última. Jeremías exploró las profundidades de la depravación humana mientras mantenía la esperanza de una transformación divina del corazón. El ministerio de Ezequiel desarrolló perspectivas únicas sobre la responsabilidad individual del pecado. Su famoso proverbio sobre las uvas agrias desafió las visiones simplistas del castigo generacional, enfatizando la responsabilidad personal mientras mantenía la conciencia de las dimensiones sociales del pecado. Sus visiones del templo revelaron cómo el pecado contamina los espacios sagrados y las relaciones. El exilio forzó a Israel a lidiar con las consecuencias nacionales del pecado. La interpretación profética de esta catástrofe como juicio divino condujo a una comprensión más profunda de la responsabilidad corporativa. Este periodo también vio el desarrollo de prácticas como la confesión corporativa y el ayuno comunitario como respuestas al pecado nacional. El periodo postexílico trajo un nuevo énfasis en la observancia de la Torá como protección contra el pecado. Los libros de Esdras y Nehemías muestran cómo la experiencia del exilio de Israel condujo a una interpretación más estricta de la ley divina. Este periodo también vio el desarrollo de enfoques más sistemáticos para entender y evitar la transgresión. Las visiones apocalípticas de Daniel colocaron el pecado dentro de un marco cósmico de conflicto entre el bien y el mal. Esta perspectiva ayudó a Israel a entender sus luchas como parte de una batalla espiritual más amplia, mientras mantenía el enfoque en la fidelidad práctica en entornos hostiles. Los profetas menores aportaron cada uno perspectivas únicas. Oseas reveló el pecado como adulterio espiritual, Amós enfatizó sus dimensiones de justicia social, Miqueas destilaba la verdadera religión en justicia, misericordia y humildad. Juntos, crearon un rico tapiz de comprensión sobre las diversas manifestaciones del pecado y las respuestas de Dios. La llegada de Jesucristo marca una transformación revolucionaria en la comprensión del pecado. El Nuevo Testamento no simplemente construye sobre los conceptos del Antiguo Testamento, los reenmarca radicalmente a través de la enseñanza, vida, muerte y resurrección de Cristo. Esta nueva perspectiva aporta una profundidad sin precedentes a la comprensión tanto de la naturaleza del pecado como de su solución. La enseñanza de Jesús sobre el pecado en el Sermón del Monte representa un cambio fundamental en la comprensión moral. Al declarar que la ira equivale al asesinato y la lujuria al adulterio, Jesús internalizó la ley de maneras que expusieron la raíz del pecado en el corazón humano. Su enseñanza fue más allá del comportamiento externo hacia la motivación interna, revelando la presencia del pecado en actitudes e intenciones mucho antes de que se manifieste en acciones. Las parábolas de Jesús ofrecen profundas percepciones sobre la naturaleza del pecado. La parábola del hijo pródigo revela el pecado no simplemente como una violación de reglas, sino como una ruptura de la relación con el Padre. La parábola del fariseo y el publicano expone cómo el orgullo religioso puede ser más peligroso que las fallas morales evidentes. La parábola del siervo despiadado muestra cómo el fracaso en extender el perdón revela ingratitud hacia la misericordia divina. Las interacciones de Cristo con los pecadores demostraron un enfoque pastoral revolucionario. Su trato hacia la mujer sorprendida en adulterio, su amistad con los recaudadores de impuestos, su respuesta a la mujer pecadora que ungió sus pies. Todos estos encuentros muestran cómo la verdad y la gracia se combinan al tratar con el pecado. Estos incidentes establecen un nuevo paradigma para entender tanto la seriedad del pecado como la respuesta compasiva de Dios. El concepto de pecado en el Evangelio de Juan recibe un tratamiento único a través del lente de la luz y la oscuridad. El pecado aparece no solo como un fallo moral, sino como una resistencia activa a la luz divina. El prólogo de Juan establece cómo la venida de Cristo expone el pecado mientras ofrece liberación de su poder.
Las narrativas de sanación en Juan a menudo conectan las aflicciones físicas con necesidades espirituales más profundas, revelando el impacto integral del pecado en la existencia humana. Las confrontaciones de Jesús con los líderes religiosos revelan cómo el pecado a menudo se disfraza de justicia. Su crítica al legalismo farisaico expuso cómo los sistemas religiosos pueden convertirse en instrumentos de orgullo y opresión en lugar de canales de gracia. Estos encuentros revelan la sutil capacidad del pecado para corromper incluso la devoción religiosa genuina. Las narrativas de la pasión proporcionan la visión más profunda de la gravedad del pecado. El sufrimiento de Cristo expone tanto la capacidad humana para el mal como la determinación divina de superarlo a través del amor sacrificial. La cruz se convierte en la revelación última tanto del horror del pecado como del triunfo de la gracia. El libro de los Hechos demuestra cómo la iglesia primitiva aplicó esta nueva comprensión del pecado en la vida comunitaria práctica. La dramática historia de Ananías y Zafira revela cuán seriamente la iglesia primitiva veía la presencia del pecado en la comunidad creyente. Las deliberaciones del Concilio de Jerusalén muestran cómo la iglesia luchó con cuestiones de pecado y santidad a la luz de la obra de Cristo. El tratamiento teológico de Pablo sobre el pecado representa el análisis más sistemático del Nuevo Testamento. Su carta a los romanos proporciona una exposición exhaustiva de la universalidad del pecado, mostrando cómo tanto judíos como gentiles están culpables ante Dios. Su concepto de la carne versus el espíritu ofrece un análisis sofisticado de la lucha continua que los creyentes enfrentan con la influencia del pecado. La comprensión paulina de la relación del pecado con la ley trae una percepción revolucionaria. Mientras afirma la santidad de la ley, Pablo revela cómo funciona para exponer el pecado más que para proporcionar liberación de él. Su testimonio personal en Romanos capítulo 7 ofrece una profunda visión psicológica de la lucha del creyente con el pecado interior. El concepto de pecado corporativo recibe una atención significativa en las cartas de Pablo a las iglesias. Su tratamiento de las divisiones en Corinto, los fracasos morales en Tesalónica y las desviaciones doctrinales en Galacia muestra cómo el pecado afecta a comunidades enteras. Sus instrucciones para la disciplina eclesiástica demuestran cómo mantener una comunidad santa mientras se busca la restauración de los miembros caídos. La carta a los Hebreos desarrolla una comprensión sofisticada del pecado en relación con el sacerdocio de Cristo. Su análisis del sistema sacrificial del Antiguo Testamento muestra cómo el sacrificio de Cristo aborda definitivamente el pecado de maneras que los rituales antiguos solo podían prefigurar. Las advertencias contra la apostasía revelan las graves consecuencias de rechazar esta provisión. Las epístolas católicas aportan perspectivas complementarias sobre el pecado. Santiago enfatiza cómo la fe sin obras está muerta, mostrando la presencia del pecado tanto en la acción como en la inacción. Las cartas de Pedro abordan cómo los creyentes deben responder al sufrimiento causado por el pecado de otros mientras mantienen su propia integridad moral. Las epístolas de Juan desarrollan la relación entre el amor y la santidad, mostrando cómo la fe genuina produce transformación moral. El libro de Apocalipsis presenta la resolución cósmica final del problema del pecado. A través de rica imaginería apocalíptica, muestra las consecuencias últimas tanto del pecado como de la justicia. La visión de la Nueva Jerusalén presenta la esperanza de un mundo finalmente libre de la presencia y los efectos del pecado. El desarrollo de la comprensión teológica del pecado a través de la historia de la Iglesia representa un fascinante viaje de exploración intelectual y espiritual. Desde los primeros padres de la Iglesia hasta los teólogos modernos, cada generación ha contribuido con perspectivas únicas mientras luchaba con este aspecto fundamental de la experiencia humana. Los padres apostólicos proporcionaron las primeras reflexiones sistemáticas sobre el pecado después del periodo del Nuevo Testamento. Clemente de Roma enfatizó cómo el pecado perturba tanto el orden divino como la armonía comunitaria. Ignacio de Antioquía veía el pecado principalmente como una amenaza a la unidad de la Iglesia, mientras que Policarpo se centraba en sus implicaciones prácticas para la vida cristiana. Estos primeros escritores establecieron marcos que influirían en toda la discusión teológica posterior. Agustín de Hipona desarrolló lo que se convertiría en la comprensión occidental más influyente del pecado. Su concepto de pecado original, formulado durante la controversia pelagiana, moldeó profundamente la antropología cristiana. Las luchas personales de Agustín, registradas en sus confesiones, proporcionaron una visión psicológica del poder del pecado sobre la voluntad humana, mientras que sus obras teológicas ofrecían un análisis sofisticado de la naturaleza y transmisión del pecado. La comprensión agustiniana del pecado como privación del bien, más que como una sustancia en sí misma, ofreció una solución filosófica al problema del mal que continúa influyendo en el pensamiento teológico.
Su énfasis en la gracia como único remedio para la incapacidad humana se convirtió en una piedra angular de la teología occidental. Aunque sus puntos de vista sobre la predestinación y el libre albedrío generarían siglos de debate, los padres orientales desarrollaron enfoques distintos para entender el pecado. Juan Crisóstomo enfatizó las dimensiones prácticas y morales del pecado, mientras que los padres capadocios exploraron sus aspectos ontológicos. El énfasis oriental en el pecado como una enfermedad que requiere curación, más que principalmente como una culpa que requiere perdón, ofreció un modelo terapéutico que complementaba los enfoques judiciales occidentales. La escolástica medieval trajo nueva precisión a la comprensión de la naturaleza del pecado. El tratamiento sistemático de Tomás de Aquino distinguía entre pecados mortales y veniales, exploraba la relación entre intelecto y voluntad en los actos pecaminosos, y analizaba los 7 pecados capitales. Su integración de la filosofía aristotélica con la teología cristiana proporcionó herramientas sofisticadas para el análisis moral. Los místicos medievales aportaron perspectivas únicas a través de sus experiencias espirituales. Las visiones de Juliana de Norwich sugerían cómo incluso el pecado serviría finalmente a los propósitos divinos, mientras que Bernardo de Claraval exploraba cómo el pecado obstruye el amor divino. Estas percepciones experienciales complementaron el análisis escolástico con profunda sabiduría espiritual. La Reforma Protestante trajo una reconsideración radical de la naturaleza y consecuencias del pecado. La lucha personal de Martín Lutero con la culpa condujo a su revolucionaria comprensión de la justificación por la fe sola. Su concepto de simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador, ofreció una nueva visión de la lucha continua del creyente con el pecado mientras mantenía la seguridad de la salvación. Juan Calvino desarrolló un enfoque aún más sistemático para entender el pecado. Su énfasis en la depravación total no significaba que los humanos fueran tan malos como podrían ser, sino que el pecado afecta cada aspecto de la naturaleza humana. Su conexión del pecado con la soberanía divina y la predestinación creó un marco teológico integral que continúa influyendo en la teología reformada, la Contrarreforma católica. Particularmente a través del Concilio de Trento, refinó la enseñanza católica tradicional sobre el pecado. Mientras mantenía la distinción entre pecados mortales y veniales, desarrolló definiciones más precisas y enfatizó el papel de los sacramentos en el tratamiento de los efectos del pecado. Este periodo también vio el desarrollo de la teología moral como una disciplina distinta. La Ilustración desafió las comprensiones tradicionales del pecado. Los filósofos racionalistas cuestionaron el concepto de pecado original, mientras que los teólogos liberales buscaron reinterpretar el pecado en términos de progreso social y desarrollo humano. El intento de Friedrich Schleiermacher de reformular la doctrina cristiana para la conciencia moderna condujo a nuevas formas de entender la naturaleza del pecado. El siglo XIX vio el surgimiento de varios enfoques sobre el pecado. Søren Kierkegaard exploró las dimensiones existenciales del pecado, viéndolo como relacionado con la autenticidad individual ante Dios. Los defensores del evangelio social enfatizaron el pecado estructural, mientras que los avivamientos se centraron en la conversión personal como remedio para el pecado. Estos diversos enfoques reflejaban la creciente complejidad en la comprensión teológica. El siglo XX trajo nuevas perspectivas teológicas. El énfasis de Karl Barth en el pecado como orgullo y autojustificación proporcionó una nueva visión de su naturaleza fundamental. El análisis de Reinhold Niebuhr sobre el pecado en contextos sociales y políticos ofreció herramientas para entender el mal colectivo. El enfoque existencial de Paul Tillich conectó la doctrina tradicional con percepciones psicológicas modernas. La teología de la liberación trajo un énfasis renovado en las dimensiones sociales del pecado. Teólogos como Gustavo Gutiérrez mostraron cómo el pecado se manifiesta en sistemas y estructuras opresivas. Esta perspectiva ayudó a equilibrar el individualismo excesivo en los enfoques occidentales del pecado mientras mantenía el énfasis bíblico en la justicia. La teología feminista ha desafiado las interpretaciones tradicionales del pecado. Teólogas como Valerie Sabin argumentaron que las definiciones clásicas del pecado como orgullo pueden describir mejor la experiencia masculina, mientras que la experiencia femenina podría centrarse más en la falta de autorrealización. Esta crítica ha llevado a una comprensión más matizada de las manifestaciones del pecado a través de las experiencias de género. Comprender el pecado en el mundo actual presenta desafíos y oportunidades únicas. El contexto moderno, con sus avances tecnológicos, cambios sociales y transformaciones filosóficas, requiere una articulación renovada de este concepto antiguo mientras se mantiene su verdad esencial. La revolución digital ha creado contextos completamente nuevos para entender el pecado. Las plataformas de redes sociales generan nuevos desafíos éticos,
engaño digital, manipulación de la identidad virtual, acoso en línea y propagación de desinformación. Estas tecnologías plantean preguntas sobre autenticidad, veracidad y comunidad que los marcos tradicionales del pecado deben abordar. Los desafíos bioéticos modernos presentan preguntas morales sin precedentes. La ingeniería genética, la inteligencia artificial, las tecnologías de mejora humana y las innovaciones reproductivas crean escenarios que los escritores bíblicos nunca podrían haber imaginado. Estos desarrollos nos obligan a examinar cómo las comprensiones tradicionales del pecado se aplican a estas nuevas realidades. La destrucción ambiental ha emergido como una cuestión moral crucial. El concepto de pecado ecológico adquiere nueva significación a medida que reconocemos cómo las acciones humanas amenazan la integridad de la creación. El cambio climático, la extinción de especies y la degradación ambiental requieren expandir nuestra comprensión del pecado para incluir crímenes contra la naturaleza y las generaciones futuras. La globalización ha complicado el discurso moral al poner en contacto constante diferentes sistemas de valores. El relativismo cultural desafía los estándares absolutos tradicionales, mientras que la interconexión global revela cómo los pecados individuales y corporativos tienen repercusiones mundiales. Este contexto requiere una articulación sofisticada de la verdad moral que reconozca la diversidad cultural mientras mantiene estándares éticos. La revolución psicológica ha transformado nuestra comprensión del comportamiento humano. Los conocimientos sobre trauma, química cerebral y desarrollo psicológico requieren una comprensión matizada de la relación entre pecado y salud mental. Este conocimiento ayuda a distinguir entre el fracaso moral y la enfermedad psicológica, reconociendo sus posibles interconexiones. El auge del humanismo secular presenta desafíos particulares para comunicar la realidad del pecado. En una cultura que a menudo rechaza las afirmaciones de verdad absoluta y autoridad divina, articular la realidad del pecado requiere nuevos enfoques que conecten con la experiencia humana universal mientras mantienen la verdad bíblica. La transformación de la ética sexual en la sociedad moderna presenta desafíos significativos para la comprensión tradicional del pecado. Los cambios en las perspectivas sobre género, sexualidad y relaciones requieren una reflexión teológica cuidadosa que mantenga la verdad bíblica mientras se involucra compasivamente con las realidades contemporáneas. Esto incluye abordar cuestiones como la pornografía digital, las relaciones virtuales y las definiciones evolutivas de matrimonio y familia. La cultura de consumo ha creado nuevas formas de idolatría. El materialismo, la adoración de marcas y la adicción digital representan manifestaciones modernas de pecados antiguos en nuevos disfraces. La complejidad de la economía global plantea preguntas sobre la complicidad en pecados sistémicos como la explotación y la degradación ambiental, requiriendo nuevos marcos para entender la responsabilidad moral. Los movimientos de justicia social han destacado las dimensiones estructurales del pecado. El racismo, el sexismo y la desigualdad económica se reconocen cada vez más como manifestaciones de pecado colectivo que requieren respuestas tanto individuales como sistémicas. Esta comprensión desafía los enfoques puramente individualistas del pecado mientras mantiene la responsabilidad personal. La crisis de salud mental ha forzado una reconsideración de cómo abordamos las luchas morales y psicológicas. La relación entre pecado, enfermedad mental y adicción requiere un discernimiento cuidadoso. El cuidado pastoral moderno debe integrar los conocimientos psicológicos con la sabiduría espiritual mientras mantiene la distinción entre pecado y enfermedad. La inteligencia artificial y el transhumanismo plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y el pecado. A medida que la tecnología difumina las líneas entre lo humano y la máquina, surgen preguntas sobre la agencia moral, la conciencia y la capacidad espiritual. Estos desarrollos desafían los supuestos antropológicos tradicionales que subyacen a los conceptos de pecado. La pandemia ha expuesto nuevas dimensiones del pecado social. Las elecciones individuales que afectan la salud pública, la propagación de desinformación y las respuestas a la crisis colectiva revelan cómo el pecado personal impacta el bienestar comunitario. Esta experiencia ha destacado las tensiones entre los derechos individuales y la responsabilidad colectiva. La cultura de la cancelación presenta desafíos particulares para la comprensión cristiana del pecado. La gracia y la redención. La tendencia a definir permanentemente a las personas por sus peores acciones contrasta fuertemente con la enseñanza cristiana sobre el perdón y la transformación. Este fenómeno cultural requiere articular cómo mantener estándares morales mientras se afirman las posibilidades de redención. El ministerio pastoral moderno enfrenta desafíos únicos al abordar el pecado mientras mantiene tanto la verdad bíblica como la sensibilidad pastoral. El complejo panorama social actual requiere sabiduría para aplicar verdades eternas a situaciones contemporáneas.
El Ministerio de Consejería Contemporáneo debe integrar la comprensión teológica del pecado con los conocimientos de la psicología y las neurociencias. Los consejeros cristianos enfrentan el desafío de discernir cuando un comportamiento se deriva del pecado, cuando refleja heridas psicológicas o enfermedades mentales, y cómo estos a menudo se entrelazan. Esto requiere desarrollar marcos que mantengan la claridad moral mientras reconocen la complejidad psicológica. Predicar sobre el pecado en el contexto actual requiere una sabiduría particular. Los pastores deben encontrar formas de comunicar la realidad del pecado sin caer en el legalismo duro ni en la permisividad débil. Esto incluye desarrollar un lenguaje que resuene con las audiencias contemporáneas mientras mantiene la fidelidad bíblica. La predicación efectiva debe abordar tanto las manifestaciones individuales como sistémicas del pecado. El ministerio juvenil enfrenta desafíos especiales al abordar cuestiones morales. Los jóvenes de hoy navegan por presiones sin precedentes a través de las redes sociales, los valores culturales cambiantes y las tentaciones tecnológicas. Los líderes juveniles deben ayudar a los adolescentes a desarrollar marcos morales bíblicos mientras reconocen la complejidad de su experiencia como nativos digitales. El discipulado en la era digital requiere nuevos enfoques para la formación espiritual. Las tentaciones en línea, la adicción a Internet y las relaciones virtuales presentan desafíos únicos para el crecimiento espiritual. Las iglesias deben desarrollar estrategias para ayudar a los creyentes a mantener la integridad espiritual tanto en espacios físicos como digitales. El ministerio familiar debe abordar cómo el pecado afecta las dinámicas familiares modernas. Esto incluye tratar temas como el divorcio, las familias reconstituidas, la crianza monoparental y el impacto de la tecnología en las relaciones familiares. El cuidado pastoral debe ofrecer tanto orientación bíblica como apoyo práctico para las familias que navegan por estos desafíos. La disciplina eclesiástica requiere una sabiduría particular en el contexto actual. Las iglesias deben encontrar formas de mantener estándares bíblicos mientras demuestran la gracia de Cristo. Esto incluye desarrollar procesos de restauración que protejan tanto la dignidad individual como la integridad de la comunidad. El Ministerio de Sanidad Interior y Liberación requiere una cuidadosa integración de enfoques espirituales, psicológicos y pastorales. Los ministros deben discernir la compleja interacción entre pecado, trauma y opresión espiritual. Este enfoque holístico debe evitar tanto la sobreespiritualización de los problemas psicológicos como la reducción de los problemas espirituales a meras cuestiones psicológicas. El ministerio de grupos pequeños enfrenta desafíos únicos para fomentar una comunidad auténtica donde el pecado pueda ser abordado honestamente. Los líderes deben crear espacios seguros para la confesión y la rendición de cuentas mientras mantienen límites apropiados. Esto incluye desarrollar protocolos para manejar información sensible y situaciones que requieren intervención profesional. El ministerio intercultural requiere sabiduría para abordar el pecado en diferentes contextos culturales. Los misioneros y las iglesias multiculturales deben navegar por diversas comprensiones culturales de la moralidad mientras mantienen estándares bíblicos. Esto incluye desarrollar enfoques culturalmente sensibles para cuestiones como las relaciones familiares, la ética empresarial y las costumbres sociales. El culto corporativo debe encontrar formas de abordar el pecado que fomenten tanto la confesión honesta como la celebración gozosa de la gracia. Esto incluye desarrollar liturgias que permitan la confesión individual y colectiva, mientras se mantiene el enfoque en la obra redentora de Cristo. La música y las expresiones artísticas deben reflejar tanto la gravedad del pecado como el triunfo de la gracia. El Ministerio de Justicia Social debe abordar tanto el pecado personal como el estructural. Las iglesias necesitan desarrollar enfoques que conecten la transformación moral individual con los esfuerzos para reformar sistemas injustos. Esto incluye ayudar a los creyentes a entender su papel tanto en la perpetuación como en el desafío del mal sistémico. El Ministerio de Recuperación requiere una comprensión sofisticada de la relación entre la adicción y el pecado. Los líderes deben equilibrar la responsabilidad con la gracia, entendiendo tanto los aspectos voluntarios como compulsivos del comportamiento adictivo. Esto incluye desarrollar sistemas de apoyo a largo plazo que faciliten una transformación genuina. La evangelización en un contexto post-cristiano requiere nuevas formas de comunicar la realidad del pecado. Los evangelistas deben encontrar maneras de ayudar a las personas a reconocer su necesidad de salvación sin depender de suposiciones de un marco moral compartido. Esto incluye desarrollar enfoques que conecten con las experiencias contemporáneas de quebrantamiento y alienación. Nuestro recorrido por el concepto del pecado, desde sus orígenes bíblicos hasta los desafíos contemporáneos, revela tanto la perdurable relevancia de esta doctrina fundamental como la necesidad de una aplicación sabia en nuestro contexto moderno.
Este viaje a través de la escritura, la teología y el ministerio práctico demuestra cómo la comprensión del pecado sigue siendo crucial para una vida espiritual auténtica y un cuidado pastoral eficaz. Hemos visto cómo el concepto de pecado se ha desarrollado desde sus primeras expresiones en el Génesis, a través de las profundas enseñanzas de Jesús y los apóstoles, en las ricas tradiciones teológicas de la historia de la Iglesia, y finalmente en nuestra situación contemporánea. Esta progresión muestra tanto la consistencia de la verdad esencial como la necesidad de una aplicación renovada para cada generación, los desafíos modernos que hemos examinado. Desde las tentaciones digitales hasta la destrucción ambiental, desde las preocupaciones de salud mental hasta las cuestiones de justicia social, demuestran cómo el pecado continúa manifestándose en nuevas formas mientras mantiene su naturaleza fundamental de rebelión contra el propósito divino. Estos desafíos exigen tanto sabiduría teológica como sensibilidad pastoral. Las implicaciones prácticas y pastorales que hemos explorado nos recuerdan que la comprensión del pecado no es meramente un ejercicio académico, sino un fundamento crucial para un ministerio efectivo y una vida cristiana auténtica. Ya sea en la consejería, la predicación, el ministerio juvenil o el compromiso social, esta comprensión moldea cómo abordamos tanto la transformación individual como la renovación comunitaria. En el contexto hispanoamericano, marcado por una rica tradición de fe y una creciente diversidad religiosa, esta exploración adquiere una resonancia particular. Nuestra herencia cultural nos invita a una reflexión profunda sobre estas cuestiones, mientras permanecemos arraigados en la realidad práctica de la vida eclesial y social de nuestras comunidades. Si esta exploración ha profundizado su comprensión de este tema crucial, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que explora las profundidades de la fe cristiana. Sus comentarios y reflexiones enriquecen la comprensión de nuestra comunidad, así que no duden en compartir sus pensamientos, que estas perspectivas nos ayuden a comprender mejor no solo la realidad del pecado, sino también la mayor realidad de la gracia de Dios que ofrece esperanza y transformación a nuestro mundo quebrantado.